Hoy vamos a ver acerca de sanidad del espíritu parte 1. John Wimber y el profesor Ken Fish trabajaron en todo este tema años atrás. Tercera de Juan 1, nueva versión internacional, dice: el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí incluye la sanidad emocional, la sanidad mental, la sanidad sexual, la sanidad física, etc. Prosperar no es solo algo económico. Debemos de recordar esto. En el grado que nuestra alma es prosperada, las otras cosas caen en su propio peso, de orden y de salud. Si pensamos que Dios no desea lo bueno para nosotros, hay algo errado con nuestro cristianismo, creencias de Dios. Dios es bueno. Cuando Él inicia algo es porque nos ama. Si nos salimos de sus caminos es probable que vivamos consecuencias, pero eso no es porque Dios es malo. La disciplina es con amor y es para corregir. El deseo de Dios es que estemos bien, enteros, en alma, en cuerpo, en espíritu. Hay un hambre para que otros sean sanos. Nosotros empezamos a experimentar libertad y queremos que los demás lo tengan también. Hambre más de Él. Oremos para que estemos hambrientos y que no seamos pasivos, sin pedir o pensar que venga lo que sea para nosotros. Esa no es la idea. Podemos ser agentes para sanidad de otros y ahí es donde nuestros esfuerzos cambian a nivel de tiempo, dinero. Es una forma muy clara de darnos cuenta dónde está nuestro corazón cuando nuestro tiempo y nuestro dinero están involucrados. La palabra de Dios dice: busca el reino de Dios primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Amar a otros, ser instrumentos de sanidad, liberación en otros, alimentar a otros. Esto, si lo seguimos practicando, se convierte en lo normal. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad y eso tenemos que recordarlo siempre. Es un mandato del reino. Debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca del reino. Conforme descubrimos las verdades del reino, nuestra mente cambia y vivimos diferente. Eso es una realidad. Si vamos a seguir en este camino, implica que nuestra agenda sea ofrecida al Señor y Él utilizarnos como Él quiera. Por eso esto no se trata de solo escuchar, aprender y recibir un certificado de participación. No, es en el hacer que descubrimos cómo las cosas funcionan. Entre más aprendemos, sentimos que falta más por aprender. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto sucede. Pero en la práctica nos hacemos más fluidos en esto y luego más y más gente sanada, liberada, tocada por Dios, motivada, restaurada, etc. Ahí es donde es glorioso ver esto en otros y no solo en nuestras vidas. Vamos a descubrir que sanidad no es algo simple. Esto nos llevará por varios caminos, siempre. Y por eso dependemos del Espíritu Santo. El profesor Ken recomienda formar parte de un grupo que practique constantemente y para esto es este entrenamiento. Nosotros estamos constantemente practicando, sea de manera presencial o virtual, dependiendo de cómo usted esté llevando la modalidad. ¿Qué es sanidad del espíritu? A veces no tenemos realmente la claridad de lo que el pecado hace en el ser humano, cómo afecta nuestra parte física, emocional y espiritual. Esto es enfermedad que viene del pecado cometido y practicado nosotros mismos. No es el pecado de otros hacia nosotros, sino es nosotros practicándolo con la voluntad propia. Vivimos en una sociedad donde el pecado no se toma realmente la atención que es, que se llama pecado. Y con eso no es un tema religioso ni de culpa. A veces no tenemos realmente la comprensión de que el pecado puede hacer daños catastróficos en el cuerpo y en el alma de la persona. No es solo lo de Adán y Eva. Desde el principio fuimos creados como humanos sin muerte, obviamente por el soplo de Dios en nosotros. El diseño original era que el ser humano viviera por siempre. Por esa razón es que hablamos de restauración, aquellos que venimos y nacemos de nuevo. Y esto nos ayuda a entender que Dios por eso desea que nosotros seamos restablecidos al diseño original. Restablecidos al diseño original. La promesa del Evangelio es que cuando nosotros muramos vamos a tener vida eterna.
retomando con justicia en nuestro cuerpo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso la encarnación, crucifixión, resurrección de Jesús, la venida de Jesús, la venida del Espíritu Santo, la santificación de nuestras vidas y nuestra glorificación. Eso Pablo lo dice para aquellos que han sido justificados, también serán glorificados. Esta dimensión de sanidad donde el espíritu humano se ve afectado debido al pecado, todo se ve afectado. Todo es un desastre en nosotros. De hecho, en la imagen a continuación, en sus manuales, ustedes van a ver, hay 3 círculos del cuerpo, alma y espíritu. El espíritu humano está en el centro. Luego el alma, donde se encuentra la voluntad, mente, intelecto, emociones, y el cuerpo. Ellos 3 interactúan y el espíritu humano siendo afectado por el pecado. A nivel de ciencia, la parte médica, un alto porcentaje en los hospitales son enfermedades psicosomáticas. Esto quiere decir que el problema de la persona no necesariamente es físico y puede que no sea visible, no que no sea real, sino que no se ve. Casi siempre el problema que tenemos no necesariamente es un problema real, sino que en la raíz está por algún lado, que en oración y bajo la guía del Espíritu Santo nos lleva a la raíz real de ese problema. Si vamos a orar por personas, debemos de hacer por eso un diagnóstico y ver más allá de lo que la persona nos está hablando. Parte de este diagnóstico lo podemos hacer por medio de los documentos que en una de las lecciones les explico, que es un machote de una entrevista donde podemos ver inclusive un árbol genealógico. Y esto es así de simple en papel, pero al mismo tiempo complejo si nosotros pues lidiamos con la raíz del problema. No hay más frutos si lidiamos con la raíz del problema. Cuando veamos el fruto de la persona, debemos preguntarle al Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Y por eso es que estamos hablando de la enfermedad del pecado. Cuando hablamos de la sanidad del espíritu humano, significa restauración de nuestra vida espiritual. Cuando Dios dijo que no comieran de un fruto de un árbol específico, porque si no iban a morir, no significaba físicamente, sino espiritualmente. Cuando Dios sopla sobre el ser humano, sobre Adán en ese momento, sopla vida convirtiéndose en un ser viviente. Por eso cuando pecan espiritualmente, mueren. Por eso comprender acerca de la restauración de la vida espiritual en nosotros, podremos vivir la vida que Dios destinó para nosotros. Y deberíamos de vivir aquí en la tierra plenitud también, no esperar hasta que muramos. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A pesar de que morimos físicamente, cuando Jesús entra en nuestra vida, hay una restauración de vida y tenemos vida eterna y seremos resucitados en un cuerpo nuevo. ¡Wow! Enfermedad del pecado es causado por nuestro propio pecado individual. Este no es el pecado de otros. Este no es el pecado de otros, sino pecado nuestro, el que nosotros con nuestra voluntad decidimos actuar y practicar voluntariamente. Para eso es que tenemos el acceso al perdón de pecados que Jesús proclama. Cuando recibimos salvación, sí vamos a recibir sanidad del Espíritu, por supuesto, pero tenemos la oportunidad de continuar con la experiencia del perdón constante. No es solo esa vez que recibimos a Jesús. Podemos continuar y así nos permite estar espiritualmente saludables. Algunos creyentes, al no aplicar esto, llegan a vivir frustrados o en constante condenación sin estar conscientes de cómo Dios puede ayudarlos. Posible que veamos a personas enfermas por no recibir el perdón de Dios o por no pedir perdón por lo que hacen, debido a que el concepto de pecado lo tienen menospreciado o confuso y viven en pecados sin darse cuenta. Y es porque estamos influenciados bajo una sociedad que practica el pecado y por eso es que tenemos que enfocarnos en los caminos de Dios, que nos ayudan a distinguir entre el pecado y lo que no es pecado, para que en el momento que estemos practicando el pecado, podamos arrepentirnos, pedir perdón y recibir el perdón de Dios. La primera clase de sanidad
el perdón de pecados que Jesús ofrece cuando hay un arrepentimiento genuino. Que algo sea, no sea tan malo, que algo sea o no sea tan malo, para nosotros no significa que no lo sea. Por ejemplo, cuando jugamos la Ouija en el colegio. No sé si ustedes lo hicieron, pero yo lo hice una vez, como por pura exploración. O como cuando se practica yoga cristiana, pensando que supuestamente no es nada malo. Y así sucesivamente sobre distintas prácticas y cosas que nos llevan a pecar. El no saber que algo es malo y practicarlo igual vienen las consecuencias, porque es parte de sus formas de hacer las cosas, acorde a la manera de Dios. En el siguiente video veremos los casos referentes a este tema.